Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Estamos leyendo el capítulo 6 de San Juan, que nos presenta a Jesús en la ribera noroccidental del lago de Galilea, que está todo rodeado de pequeñas lomas, y está también él rodeado de mucha gente que procede de diferentes lugares, y especialmente hay galileos entre ellos. Esta gente viene, es una muchedumbre numerosa, porque está cerca la Pascua, y era conveniente para ellos llegar antes a Jerusalén por si incurrían en impureza accidentalmente, por ejemplo, que se tropezaran con algún animal muerto, los rendía o los hacía impuros, y entonces necesitaban tiempo para purificarse y poder participar así de la Pascua. La gente veía los signos que Jesús hacía imponiendo las manos sobre los enfermos, y entonces se quedaron con él también escuchándolo, pero después de que ya llevaban bastante tiempo con él y habían terminado con sus provisiones, Jesús dijo a los discípulos, primero a Felipe: ¿cómo haremos para comprar pan para que coman un poco todos estos? Felipe expresó la dificultad, que lo que tenían de capital no era suficiente para poder darle al menos un pedazo de pan a cada uno de ellos. Andrés, que era paisano de Felipe, le dijo a Jesús que había por allí un muchacho que traía panes de cebada, el pan que comían los pobres, el pan más barato, y traía también una especie de torta de pescado seco, y eran 2 piezas. Pero pregunta: ¿y qué es esto para tanta gente? Jesús hizo que se sentaran, tomó el pan, dio gracias y empezó a partirlo y a darlo a los discípulos, y ellos lo fueron distribuyendo a la gente. Lo mismo hicieron con estos bocados de pescado, alimentos de pescado seco, y al final comieron todos hasta quedar satisfechos, y Jesús dijo a los discípulos que recogieran los sobrantes, y ellos así lo hicieron. La gente, al ver el signo que Jesús hizo, sospecharon que era el profeta que había dicho Moisés, que tendría que venir un profeta como él. Jesús hizo que los discípulos se embarcaran para que no fueran involucrados en esta emoción de la gente, y él se retiró. Después de esto fue a alcanzar a los discípulos caminando sobre el agua, mientras que ellos bregaban contra el viento y no avanzaban. Iban a la mitad del mar, de lo ancho que tiene el lago de Galilea, o mar de Tiberíades, y entonces cuando lo ven les da miedo, pero se acerca a ellos y les dice que es él, y cuando lo quieren subir a la barca, llegan al destino de una manera milagrosa. Los que habían comido los panes multiplicados milagrosamente, al siguiente día estaban buscando a Jesús y no lo encontraron, y cayeron en cuenta que el día anterior solamente había una barca, que era la barca probablemente de Simón Pedro,
y que Jesús no se había embarcado con ellos. Coincidió que llegó un grupo de barcas de más al sur de Tiberíades. De Tiberíades hacia el norte sigue Magdala, subiendo por la costa noroeste, y luego sigue Genesaret, y enseguida sigue Cafarnaúm. Por lo que este milagro tuvo lugar en un punto entre Cafarnaúm y Tiberíades. Se embarcaron, fueron a encontrar a Jesús, y Jesús les dijo que no trabajaran por el alimento que perece, sino por el alimento que da la vida eterna. Y entonces le preguntan que cómo tienen que hacer, qué trabajo tienen que hacer, qué es la obra de Dios para que puedan comer ese pan, el pan que les ofrece. Y le dice que la obra de Dios es que crean en su enviado, y ellos le piden un signo, aludiendo y argumentando a lo que hizo Moisés, que les dio de comer el maná en el desierto. Y Jesús les dijo que no era Moisés quien les había dado el pan bajado del cielo, sino su Padre. Y entonces empieza a anunciarles que les va a dar a comer su propia carne. Y dice que ha bajado del cielo, y unos galileos que lo conocen, que no es el hijo de José, ¿cómo entonces pretende decir que no va a dar a comer su carne? Finalmente llegan hasta este momento. Jesús les ha anunciado que va a dar a comer su carne, que les va a dar su carne para la vida del mundo, porque Él es el pan que da la vida, y Él se los va a dar. Y estos entonces están discutiendo cómo es posible que éste quiera darnos a comer su carne. La carne significa la humanidad de un ser humano, su debilidad. Y Jesús, en vez de echarse para atrás, va hacia adelante y les dice: sí, yo se lo aseguro. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Hablar de la carne y de la sangre separadas indica y explica que la carne de Jesús va a ser separada de su sangre, como se hace con las víctimas en el templo mismo. Estaba prohibido por la ley que alguien consumiera la sangre de los animales, porque ellos creían que en ella se contenía la vida. Así lo tenemos en el Génesis mismo, en el Levítico y el Deuteronomio. Pero Jesús insiste en que en realidad les va a dar a comer su carne y a beber su sangre, y con eso está hablando ya de que va a ser separada su sangre de su carne. Pero si no la comen, no van a tener vida en ellos. Se refiere a la vida divina que viene de Él. Y tan claro es que Él va a dar a comer su carne. En el griego dice: quien mastica mi carne, quien bebe mi sangre. Resulta esto muy escandaloso para la gente, pero es más realista. Comer el cuerpo de Cristo es, en la expresión que dice aquí Jesús, es más fuerte que comer normalmente. El verbo que dice y es como mastica un animal salvaje. Jesús va a dar a comer verdaderamente su propia carne, que es el verdadero alimento, y eso lo hará en el futuro con la Eucaristía. Quien mastica mi carne, dice Jesús, permanece en mí y yo en él. De aquí que la iglesia habla de la comunión. Se une a Jesús quien se alimenta de su carne y bebe su sangre. Pero si no la come y no bebe la carne y la sangre, no puede tener vida en sí mismo. Y por eso es que Él insiste que su carne es verdadera comida y verdadera bebida, y al nutrirse con su sangre y con su propia carne, ya en ese momento tienen vida eterna, y Jesús los va a resucitar al último día. Esto significa que comer la carne y la sangre de Jesús garantiza la resurrección y la vida eterna. Y la carne que Jesús va a dar es verdadera comida y bebida. Quien coma su carne y su sangre, la beba, se une a Jesús. De aquí la iglesia habla de la comunión. Esa unión que tiene Jesús con el que se alimenta, la iglesia la ha querido expresar así. Y como el Padre envió a Jesús y tiene la vida por él, quien coma el cuerpo de Jesús tendrá la vida por Jesús. Y el pan que Jesús va a dar supera al maná. El maná lo comieron, pero murieron los que se alimentaron de él.
En cambio, el que coma del pan que Jesús da, le dará la vida para siempre. Y se nos dice en dónde es que Jesús expresó estas palabras. En la sinagoga de la ciudad de Cafarnaúm, donde residía, en la casa de Pedro o de su suegra. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.